Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca del síncope. Es un video que nos habían estado pidiendo un montón porque es una patología a la cual cuando nos enfrentamos en el servicio de urgencias todavía existen dudas de cómo deberíamos abordarla. Tratamos entonces de hacer un video lo más corto posible resumiendo los aspectos más clave en el abordaje y en el estudio del síncope en el servicio de urgencias. Recuerden que cualquier duda que tengan al respecto del tema la pueden dejar en los comentarios y la responderemos lo más pronto posible. De igual manera, si desean apoyarnos, no olviden suscribirse, darle a la campanita, déjenos en un comentario qué tal les pareció el video y déjenos en un comentario también cualquier tema adicional del cual desean que hagamos un video al respecto. Los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram, @tutoríasmedicinainterna, por donde compartimos muchísimo contenido académico con ustedes y a través de las votaciones de esa página son ustedes quienes deciden cuáles son los temas que se suben cada semana al canal. No siendo nada más, comencemos. Vamos a hablar hoy entonces de lo que es síncope. El síncope es un tema que se ve muchísimo en urgencias y con el cual uno lo suele encorchar bastante también en urgencias, pero van a ver que realmente es un tema muy corto. Cuando uno busca reviews, literatura de síncope, es un tema muy corto y muy fácil de leer, y lo que más importa es uno entender cómo debe organizar como el abordaje y la clasificación del paciente en urgencias. Es bastante sencillo y por eso el video pues va a ser la verdad pues bastante corto. Empecemos entonces con lo que es la definición. ¿Cómo definimos el síncope? El síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia con pérdida del tono postural. Es decir, son los pacientes que de la nada se desmayan, ¿cierto? Un paciente que está en una cirugía muy larga, es estudiante de medicina, lleva mucho tiempo parado, se desmaya. El paciente que cuando hay mucha multitud, está haciendo mucho calor, siente que le falta el aire, se desmaya. Eso es un síncope, ¿listo? Lo otro que caracteriza al síncope es que tiene una recuperación espontánea del estado de la conciencia sin necesidad de maniobras. Evidentemente hay veces que le suben las piernas y eso ayuda, pero el paciente solito él recuperaría su estado de la conciencia sin necesidad de nada adicional. Y cuando recuperan el estado de la conciencia, digamos que lo hacen de una forma rápida, ¿sí? No quiere decir esto que se levantan y ya están perfectos, pero no quedan como, por ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver a alguien convulsionar. El estado posital es un estado que dura un buen tiempo donde el paciente de verdad está perdido, está en otro lado, mientras que el paciente con síncope se levanta, sí se siente como maluco, como mareado, pero él va recuperando rápidamente su estado de la conciencia. Otra cosa adicional que toca mencionar dentro de la definición es lo que es el presíncope. Entonces el síncope, especialmente cuando es de etiología vasovagal, tiene unos síntomas pues antecesores, como un prodromo, por así decirlo. Hay veces que los pacientes se quedan ahí, en el prodromo, y no se llegan a desmayar. Entonces el paciente que la nada se siente maluco, siente que se le está cerrando la vista, empieza a tener una visión tunelizada, etcétera, pero nunca se llega a desmayar como tal. Uno lo sienta, le ayuda y el paciente no se desmayó. Eso es un presíncope y eso se debería considerar y se debería manejar igual que el síncope. Es importante tener eso en cuenta. El presíncope y el síncope, si llegan a urgencias o llegan a consultar, se deben abordar exactamente igual. En cuanto a la fisiopatología que hay detrás del síncope, el por qué se puede llegar a presentar el síncope es por una hipoperfusión cortical. Cualquier escenario o cualquier cosa que lleve a una hipoperfusión cortical transitoria hace que uno tenga un síncope. ¿A qué se puede ver o a qué se suele ver esta hipoperfusión cortical? En primer lugar, alteraciones vagales. Si nosotros tenemos un mal funcionamiento de nuestro sistema nervioso parasimpático, en el cual, por ejemplo, cuando nos levantamos no ocurre una rápida liberación de vasoconstrictores que aumenta la perfusión cerebral, ahí puede haber una hipoperfusión cortical. Si tenemos alteraciones cardíacas que llevan a un bajo gasto, como taquiarritmias o bradiarritmias transitorias, también puede haber un bajo gasto. Y si tenemos alteraciones cerebrovasculares en la perfusión del cerebro, una IT o cosas por el estilo, eso también puede generar una hipoperfusión cortical y por ende generar un síncope. La hipoperfusión cortical debe durar, el tiempo es variable dependiendo de uno lea, pero más o menos unos 5 a 3 segundos, en donde el paciente apenas cumple eso, el cerebro lo que hace literalmente es como, por así decirlo, apagar el cuerpo para generar que uno se caiga, quede a nivel del piso, y eso favorezca también la llegada a la perfusión cortical y de esa manera también como que hace un cierto grado de neuroprotección. Es como lo que buscaría, digamos, esa respuesta fisiológica que tenemos nosotros ante la hipoperfusión cortical. También alteraciones pulmonares entran ahí. En términos de lo que es la presentación clínica, pues la presentación clínica va a ser un paciente que se desmaya, ¿cierto? Sin embargo, hay ciertas cosas adicionales como en ese presíncope o esas cosas que entran ahí, y hay un término que me gustaría muchísimo aclarar y es el ortostatismo.
Cuando uno le habla de ortostatismo, en general cuando uno ve a alguien hablando de ortostatismo y cuando uno recién está estudiando medicina, cuando le hablan de ortostatismo, lo que uno entiende por ortostatismo es un paciente que se levanta y se marea, ¿cierto? Eso es lo que uno le queda como ortostatismo, que se levanta y siente que se va a desmayar. Resulta que el ortostatismo en realidad tiene una definición médica claramente establecida y está determinada con la presión arterial principalmente y dependiendo de dónde lean también con la frecuencia cardíaca. Definimos entonces ortostatismo como un paciente que después de estar en decúbito supino pasa a bipedestación y sufre alguna de las siguientes cosas: que la presión arterial sistólica le baja más de 20 milímetros de mercurio o que la presión arterial diastólica le baja más de 10 milímetros de mercurio, que la presión arterial sistólica le baja un valor menor a 90 milímetros de mercurio y el paciente tiene síntomas, o que el paciente aumenta más de 30 pulsaciones por minuto su frecuencia cardíaca o aumenta su frecuencia cardíaca, digamos, absoluta más de 120 latidos por minuto en menos de 10 minutos de haber tenido esa parada. El ortostatismo es de 5 a 10 minutos posterior de haber hecho el cambio de posición, que uno busca estos cambios pues hemodinámicos. También se suele presentar en muchas ocasiones con palpitaciones, especialmente pues cuando es de origen cardiogénico. Se suele presentar con síntomas de disautonomía, que son todos estos síntomas prodrómicos de la sudoración fría, el abombamiento de la cabeza, la visión como si uno estuviera en un túnel, etc. Entonces, el abordaje del paciente que me llega con un síncope o con un presíncope al servicio de urgencias básicamente va dirigido a saber si ese paciente tiene o no tiene una urgencia y lo tengo o no lo tengo que hospitalizar. Es muy sencillo el abordaje. Pero para eso lo primero que tenemos que definir es si de verdad estamos frente a un síncope. Y hay tres, digamos, como diagnósticos diferenciales o confusores ahí que podemos tener en cuenta, que son el ACV, la convulsión y la hipoglicemia. El ACV, pues la cosa que me la va a definir es que el paciente va a tener un déficit focal o un déficit neurológico permanente. No va a ser el paciente que se desmayó, se levantó y ya está bien, sino es el paciente que de pronto se desmayó, pero se levantó y no le funciona un brazo o tiene algún tipo de déficit focal. La convulsión ya vamos a hablar de ella. Y en la hipoglicemia, de ahí radica la importancia de que todo paciente con una alteración en el estado de la conciencia en el servicio de urgencias debe o requiere que se le tome un valor, una glucometría, para saber si tiene o no hipoglicemia. Y entonces, como les dije una vez, yo digo, no, sí, definitivamente es un síncope, lo que importa es saber si tiene o no tiene que quedarse hospitalizado. Y para esto tenemos dos herramientas principales: el EXIS, que es un poco más antigua, y la tabla de riesgo de la Sociedad Europea de Cardiología en su guía de síncope del 2018. Van a darse cuenta que lo que vamos a decir o lo que vamos a mencionar, realmente los únicos paraclínicos que necesitamos para poder abordar y clasificar un síncope son el electrocardiograma y la glicemia. No es necesario tomar electrolitos, no es necesario tomar hemograma, ni nada de eso. Electrocardiograma y glicemia es más que suficiente. Hablemos entonces de la convulsión, ¿cierto? Como el diferencial con la convulsión. Hay ciertas características que nos hablan de que un paciente está convulsionando, porque como ustedes saben también existen las convulsiones psicógenas y hay ciertas cosas que van en contra de una convulsión. Lo primero son cambios en el tono, que no sea solo que el paciente se desmayó y quedó ahí todo flácido, sino que el paciente tuvo rigidez, de pronto tuvo movimientos tónico-clónicos, eso aumenta el riesgo de convulsión. Que el paciente haya tenido una aura diferente a la del síncope neurocardiogénico, o sea que no hayan sido esos síntomas de disautonomía, sino que tiene algún tipo de aura. Auras descritas en las convulsiones son, por ejemplo, alteraciones del olfato, cacosmia o anosmia, alteraciones visuales. Eso nos habla más de un posible origen epiléptico o pues, convulsivo. Desviación de la cabeza o la mirada, lo que es la versión cefálica o la sopraversión de la mirada, también son sugestivos de convulsión. Mordimiento de la lengua, pérdida de control de esfínteres y el estado posital, como les había mencionado. Entonces, hablemos de cómo podemos definir si ese paciente necesita o no necesita una hospitalización para manejarle ese síncope. Entonces, para eso utilizamos el EXIS Score. El EXIS Score es un score en el cual lo que nos mira son estos criterios. Primer criterio, si tiene unas alteraciones en el electrocardiograma, entendiendo alteraciones en el electrocardiograma como bradicardia sinusal, bloqueos de rama, hipertrofia ventricular, otras, que ya vamos a hablar de cuáles son esas otras. Palpitaciones antes del síncope, síncope durante el esfuerzo, síncope en la posición supina. Si yo tengo un paciente que se desmayó acostado, alto riesgo de que eso sea de origen cardiogénico y que requiera una hospitalización. Si fue relacionado con un cambio de posición, es más sugestivo de que sea autonómico. Prodromo autonómico le merma, fíjense, y factores predisponentes como que estaba en un sitio caliente, congregado, llevaba mucho tiempo parado, tuvo cambio de posición, también le merma. El resto suman. Y el EXIS básicamente, si tiene 3 o más en su valor, requiere hospitalización para un estudio cardíaco, ¿sí? Un Holter o algo por el estilo, para determinar si tiene o no un origen cardiogénico ese síncope.
El EXIS es muy utilizado en los servicios de urgencias, pero la última guía europea del 2018 un poco en contra del EXIS habla de que no tienen digamos, como el rendimiento adecuado para poder clasificar a los pacientes en cuanto a si requieren o no una valoración intrahospitalaria. Entonces la Sociedad Europea se creó su propia tabla y ellos dicen, vean, vamos a ir a los pacientes en cuanto a lo que fue el evento sincopal, en cuanto a su historia médica, en cuanto a su examen físico y en cuanto al electrocardiograma, en bajo o en alto riesgo. Alto riesgo se hospitaliza, bajo riesgo no se hospitaliza. Entonces veamos qué nos dice la guía europea al respecto. En cuanto al evento sincopal, nos dicen si el paciente tuvo un prodromo típico, si el paciente fue después digamos, no sé, algo raro, un cambio, un dolor o algo por el estilo, si fue estrés de estar parado mucho tiempo, si fue de forma postprandial, si fue exacerbado o fue generado por tos, por una malsalva o algo por el estilo, si fue exacerbado o digamos que no sé, tiene rotación cefálica, cosas por el estilo, relacionado con algo que de pronto tuvo una opresión a nivel carotidio, o si fue cambiando de posición, eso es un bajo riesgo. Me habla muy probablemente de un origen autonómico. Mientras que si el paciente con el síncope se acompañó de angina, se acompañó de alteraciones como disnea, de dolor abdominal, de cefalea, si fue el síncope durante el ejercicio o en posición supina, si tuvo palpitaciones acompañadas con el síncope, si no tuvo prodromo en los últimos 10 segundos antes de, si tiene antecedentes familiares o si el síncope fue ocurriendo en la posición de sedente, el paciente estaba sentado, alto riesgo, lo hospitalizamos. En cuanto a la historia clínica, si el paciente tiene ya el antecedente conocido de que se desmaya todo el tiempo y sabe que tiene un síncope vasovagal, pues listo, ¿sí? Y si no tiene ausencia de alteraciones estructurales. Pero si el paciente tiene enfermedad coronaria conocida, alteraciones estructurales como valvulopatías, ese paciente es un alto riesgo. Examen físico, si está normal, bajo riesgo. ¿Qué cosas al examen físico nos dirían que es un alto riesgo? Que tenga hipotensión, que tenga historia como de algún tipo de sangrado, sobre todo gastrointestinal, que tenga una bradicardia severa o que tenga un soplo que le acabo de encontrar. Y en cuanto al electrocardiograma, lo que más me importa son las características de alto riesgo. Entonces, todo lo que sea isquemia, bloqueos auriculoventriculares, FA lenta, bradicardia menor a 40 latidos por minuto, bloqueos de rama nuevos, taquicardias sostenidas o no sostenidas, patrones de brugada, alteraciones del QT o que el paciente esté con un dispositivo cardíaco, se hospitaliza. Y si el paciente tiene alguna de las siguientes y tiene una historia consistente con síncope arritmogénico, tuvo palpitaciones o cosas por el estilo antes del síncope, todo bloqueo que sea de bajo grado, bradicardia que no sea tan severa, unas taquiarritmias como FA o supraventricular paroxística, que tenga QRS preexcitados, que tenga un QT corto, que tenga brugada que sea típico, no el patrón tipo 1, eso acompañado de una historia sugestiva arritmogénica también indica que es un alto riesgo y que el paciente por ende se tiene que hospitalizar. ¿Qué hacemos entonces con el electro? Como les mencioné, pues estos son los principales cambios a tener en cuenta. Pues varía dependiendo de si miramos EXIS o si miramos Sociedad Europea. Entonces el diagnóstico, digamos, yo una vez hago mi historia clínica, le hago el electrocardiograma y la glucometría a mi paciente, yo voy a llegar en el 50% de los casos a un diagnóstico confirmado de que fue un síncope vasovagal, de que fue un síncope situacional, ortostático o cardiogénico, porque le encontré algo en el electro. Voy a tener en un 30% de casos una sospecha como muy probablemente sea autonómico, muy probablemente sea cardiogénico y en el 20% de los casos no tengo ni idea de por qué ese paciente me hizo un síncope. El resumen entonces básicamente del paciente que me llega con el síncope sería así: lo examino en urgencias y valoro conforme a la historia clínica si de verdad fue un síncope y conforme al EXIS o conforme a las características miro si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo y conforme a eso si es de bajo riesgo para afuera, si es de alto riesgo lo hospitalizo para diagnóstico, que es hacerle un Holter usualmente. ¿Cómo va a ser el manejo del síncope etiológico? Eso es lo más importante. Si el síncope fue por un infarto, manéjele el infarto. Si es por una arritmia, manéjele la arritmia. Si es por una valvulopatía, manéjele la valvulopatía y así sucesivamente. Pero digamos que hay algo adicional en el manejo y es cuando el síncope pues no es por algo así maluco, no es por algo cardiogénico, sino es un síncope ortostático, es un síncope neurogénico, es un síncope vasovagal. En esos casos yo lo que tengo que hacer es un manejo también dirigido para que el paciente pues no se me vuelva a desmayar. En el vasovagal, ¿qué tengo que hacer? Una importante educación respecto a
por qué le está dando el síncope y explicarle qué puede hacer cuando sienta los prodromos de que le va a dar un síncope, que son las maniobras de contraposición. Las maniobras de contraposición son dos principalmente. La primera es que el paciente haga como un candado con las manos y trate de separarlas así como jale hacia lados opuestos, como lo que uno le pide a los pacientes a veces para que uno pueda sacar un reflejo, el reflejo digamos tendinoso, exactamente lo mismo pero con las así tal cual. Y la otra que puede hacer de la maniobra de contraposición es que uno le pide al paciente que cruce las piernas en esta forma, ¿sí? Como que digamos, si este es el paciente, uno le pide que haga maniobra de contraposición cogiéndose así las manos y tratando de separarlas. Y la otra maniobra que él puede hacer es coger la pierna y cruzarlas entre ellas. O sea, cruza las piernas estando parado y aprieta como si tuviera un papel entre los muslos y no quisiera que se lo sacaran. Entonces, a través de eso lo que hacen es aumentar el retorno venoso y por ende la perfusión cortical. Y ya en casos refractarios se puede utilizar medicamentos que no tienen la mejor evidencia, pero pues es lo que se puede utilizar como la fluorocortisona o el midrinone. Mientras que cuando tenemos una etiología ortostática, el paciente es por cambio de posiciones, la educación es súper importante, abundante consumo de agua y sal, el uso de medidas compresivas también es muy útil y en casos refractarios nuevamente fluorocortisona o midrinone. Fíjense que realmente es un tema que es bastante sencillo. En los casos donde queda la sospecha verdaderamente cuál puede ser la etiología, podemos hacer uso de la mesa basculante, del tilt test, que es el paciente que lo pone en la mesa basculante, lo ponen hacia arriba y hacia abajo, lo monitorizan con todo. Se le pueden hacer pruebas autonómicas, un holter ambulatorio, ¿listo? Pero en general básicamente es paciente hospitalizado, holter y miro si tiene algo sugestivo o no, si no para la casa. Y digamos que ya en la casa si no está muy claro por qué le puedo hacer este tipo de pruebas. De resto el manejo pues es muy sencillo, es este que estamos hablando y fíjense que realmente es un tema que a uno lo suele encorchar mucho, pero a fin de cuentas simplemente es saber organizar al paciente y determinar si eso no es un síncope y si requiere una hospitalización y listo. Y eso sería todo en cuanto a este breve review de lo que sería síncope, espero haya quedado bastante claro. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video, esperamos les haya gustado muchísimo, no olviden que cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios y con todo gusto trataremos de responderla lo más pronto posible. Si desean apoyarnos no olviden suscribirse y darle a la campanita y los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram @tutorías medicina interna. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.